Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro tema para hoy, la venidera religión mundial, cuando todas las religiones se conviertan una. La profecía es el capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos adorarán al Anticristo y su sistema religioso mundial, excepto aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. La Biblia nos enseña que hay una pena para todos, los que de hecho terminan conformándose a este sistema religioso mundial. Apocalipsis 13:15 nos dice, y se le permitió, hablando del falso profeta, infundir aliento a la imagen de la bestia, la imagen del Anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y entonces, en Apocalipsis 13:16 nos dice otra pena. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, los que no se ajustarán al gobierno mundial y a la religión mundial, los que no adorarán, serán matados o serán puestos bajo boicoteo económico. La teoría que prevalece hoy es que hay dos causas originales de la guerra en la tierra: conflictos entre las naciones, conflicto entre las religiones. La solución percibida es abolir las naciones y trasladarnos a una nueva era de gobierno mundial. Y además, deshagámonos del conflicto entre religiones, causando una cierta forma de acuerdo religioso en la tierra. Entonces, gobierno mundial, religión mundial, habremos desterrado de la tierra la guerra y entonces podremos tener paz. En una lección previa estudiamos las profecías sobre el venidero gobierno mundial. Va a suceder, ahora está pasando. En esta lección aprenderemos hoy lo que las profecías realmente dicen sobre la venidera religión mundial. Para entender cómo todo esto se revelará, Mikhail Gorbachev escribió un libro en 1987 llamado Perestroika. Él discutió en este libro los peligros de la exclusividad religiosa. En la página 231, él juntó un sistema completo de seguridad internacional. Él envió una copia a cada jefe de Estado en ese entonces. El número del artículo 4I de esta lista era extirpación del genocidio, del apartheid y la exclusividad religiosa. Extirpar significa matar. Entonces, él estaba diciendo que nosotros debemos matar, debemos suprimir todo el genocidio, el apartheid y la exclusividad religiosa. Ahora es interesante que él ponga exclusividad religiosa en la misma categoría que genocidio. Sabemos que el genocidio es causar daño físico o mental a una minoría. Puede que sea una minoría racial, minoría religiosa, minoría sexual, lo que sea. Pero causar daño físico, y este es el truco, o daño mental. Estamos alcanzando el tiempo en nuestra sociedad en que usted puede realizar un crimen de odio sin nunca herir a nadie. Lo único que tiene que hacer es decir lo equivocado.
Bien, no solo hay genocidio mental, sino que hay también daño contra una persona por exclusividad religiosa. Usted es considerado exclusivo religioso si usted cree que su religión es la única manera y que la gente debe ser salvada a través de cierta religión o no son salvos. Por ejemplo, Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy el Mesías, en vuestros pecados moriréis. También en las Escrituras nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, estos tipos de creencias serían considerados exclusividad religiosa extrema, porque Jesús era religioso exclusivo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas y cualquiera que entra de cualquier otra manera es ladrón. Sin embargo, Mikhail Gorbachev dijo, debemos suprimir toda exclusividad religiosa y usted necesita abrazar mi religión como válida, yo necesito abrazar su religión como válida, ya sea que la creamos o no, porque nadie conoce la verdad de todos modos. Entonces, mi verdad puede ser no ser tu verdad. Ese es el concepto entre el cual se está considerando hoy entre la inteligencia de nuestro mundo y se está filtrando al pueblo en general. Entonces, ¿cuál es la solución percibida para la exclusividad religiosa? Es integración religiosa o ecumenismo. Eso significa que si su religión es buena para usted, lo respeto y no discuto contra ella. Usted respeta mi religión, todos respetan a cada uno. Nos validamos cada uno y así quitamos el conflicto religioso. Ahora, este término de interreligioso es un término algo nuevo entre nosotros. Sin embargo, muchos de nuestros grandes líderes políticos hoy en día realmente abrazan el interreligiosismo. Uno de estos es George Bush, el presidente. Tengo un clip para usted que muestra su opinión acerca de las religiones del mundo. Escúchele. Déjeme hacer una pregunta acerca de la fe, que es un tema difícil de hablar. ¿Todos adoramos al mismo Dios, cristianos y musulmanes? Pienso que todos lo hacemos. Tenemos diferentes rutas de llegar al Todopoderoso. También Bin Laden y Abu Musab al-Zarqawi oran al mismo Dios que nosotros. Yo creo que ellos oran a un Dios falso, si no, no estarían matando vidas inocentes como han estado haciendo. ¿Van los cristianos, no cristianos, los musulmanes al cielo en su mente? Sí, sí van. Tenemos diversas rutas de llegar allí, pero quiero que usted entienda, yo quiero que sus oyentes entiendan que yo no decido quién va al cielo. El Dios Todopoderoso decide quién va al cielo. Entonces, ahí usted lo tiene. El presidente Bush dice que los musulmanes, judíos, cristianos, que todos oran al mismo Dios y que todos van al cielo, lo que llamamos inclusividad religiosa o integración interreligiosa. Ahora, nuestro actual presidente, Barack Obama, también cree en el interreligiosismo y lo empuja cada que tiene la oportunidad. En su inauguración había 3 servicios inaugurales. En el primer servicio, él trajo musulmanes y judíos para orar. En el segundo servicio inaugural, él tuvo un episcopalista homosexual, el obispo Gene Robinson, para orar. En el tercer servicio, él tuvo un evangélico, Rick Warren, para orar. Entonces, el presidente Obama enviaba un mensaje de muy gran alcance. Todas estas religiones son legítimas y creo en la integración religiosa. Ahora, antes de que entendamos realmente la integración religiosa, sin embargo, miremos el precursor del interreligiosismo, el ecumenismo. El ecumenismo es simplemente el movimiento que promueve la unidad entre las iglesias o denominaciones cristianas. El esfuerzo para unificar a todos los cristianos y a todas las denominaciones cristianas comenzó en serio con el Segundo Concilio Vaticano en 1962. De ese concilio, llamado por el Papa Juan XXIII, la Iglesia Católica emitió el llamado para que todas sus hijas apartadas, hablando de los protestantes, vuelvan a casa. El imperioso argumento detrás de la llamada a los protestantes eran las palabras mismas de Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Eso es Juan 17:21. Otro pasaje dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La Iglesia Católica dijo, mira, ¿cómo podemos ganar jamás al mundo cuando como cristianos estamos tan divididos? Y hubo un poderoso llamado a esto porque, después de todo, ¿quién no querría que todos los cristianos estuviesen juntos? Sin embargo, había un problema. El fatal defecto del movimiento ecuménico desde el principio era que este llamado a la unidad estaba basado en el compromiso en vez de en la verdad. Verdades bíblicas por las que nuestros antepasados religiosos desde hace mucho tiempo habían trabajado y muerto fueron echadas a un lado como equipaje obsoleto. Ahora, si el llamado a la unidad habría estado basado en la verdad, toda la gente religiosa, juntémonos y tratémonos con las doctrinas cardinales de la fe cristiana y oramos y estudiemos hasta que creamos que estamos en lo correcto, que esto es lo que enseña la Biblia. Y entonces todos convenimos. Entonces habríamos podido tener un verdadero renacimiento cristiano, pero no estaba basado en la verdad, estaba basado en el compromiso. La doctrina casi se convirtió en una palabra sucia, pero esta era una cosa mala, porque el apóstol Pablo escribió a Timoteo diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo enseñó a Timoteo que la doctrina era esencial para la salvación. Pero en el movimiento ecuménico la doctrina se convirtió en el bloqueo a la unidad. Bien, funcionó no obstante desde 1962 hasta 1994. El movimiento ecuménico avanzó rápidamente. Antes de 1994, católicos, luteranos, metodistas, bautistas e incluso judíos comenzaron a intercambiar las iglesias, sinagogas, púlpitos. Era una cosa asombrosa observar pasar esto como nunca había sucedido antes. En 1994 era como la culminación de todos los esfuerzos ecuménicos. El 29 de marzo de 1994 fue anunciado que un acuerdo había sido firmado entre los principales evangélicos como Pat Robertson, Charles Colson, Bill Wright, el fundador de Cruzada para Cristo, y ciertos teólogos en la Iglesia Católica Romana. Esta declaración que llamaba a católicos y protestantes a unirse decía básicamente, debido a que cualquier persona que confiesa la fe en Jesucristo se salva, los católicos, protestantes y evangélicos no deberían apuntar más a miembros de los otros para convertirlos. Este acuerdo presupone, obviamente, que las diferencias doctrinas desde hace mucho tiempo ya no son importantes. Y son simplemente obstáculos divisivos a la unidad cristiana. Ahora, esta declaración que anuncia la firma de este documento apareció en un artículo en la Estrella de Indianápolis el 30 de marzo de 1994, titulado «Los católicos evangélicos firman lazos que atan». Ahora, cerca de 2 meses y medio más adelante, en junio de 1994, la Convención Bautista del Sur, la denominación protestante más grande de América, votó de forma aplastante para endosar una declaración de la unidad con los católicos, a pesar de las diferencias teológicas. El informe en la edición del 17 de junio de 1994 de la Estrella de Indianápolis decía, en un paso importante hacia el ecumenismo, los bautistas del sur dijeron que los creyentes nacidos de nuevo pueden ser encontrados en todas las denominaciones cristianas y respaldaron el diálogo bautista católico. El título del artículo, Bautistas del Sur abrazan a los católicos, la denominación protestante más grande. Bien, ahora en 1999, el toque final del movimiento ecuménico fue puesto en lugar. Los luteranos y los católicos firmaron una declaración conjunta en la justificación por la fe. El aviso leía, es un acuerdo exitoso, un logro de coronación del diálogo ecuménico engendrado por el Segundo Concilio Vaticano y casi no sucedió. A pesar de su imagen pública como barricada ecuménica, el hombre acreditado por fuentes en ambos lados para guardar este documento. Esta declaración no es ninguna otra que el cardenal José Ratzinger, la cabeza de la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe.
Bien, ese es el hombre que ahora es el Papa Benedicto XVI. La firma ocurrió el 31 de octubre, el aniversario del día que Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la Catedral de Wittenberg, que se acredita con la provocación de la Reforma Protestante. Entonces, aquí estamos en el aniversario. La Reforma Protestante era la justificación por la fe. Martín Lutero hizo famosa la frase, el justo por la fe vivirá. Ahora los luteranos y los católicos han puesto un papel teológico que está de acuerdo con lo que significa esto. Entonces, la misma cosa que causó la reforma ahora es puesta a un lado y convenida, así que ¿por qué no deben juntarse las iglesias? Eso es lo que sucedió el 31 de octubre de 1999. Entonces el asunto que detonó la reforma había sido resuelto. La mayoría de las denominaciones cristianas consideraban a los otros grupos cristianos salvos. El ecumenismo era considerado por la mayoría un hecho logrado. Ahora, el enfoque cambia del ecumenismo a la integración religiosa. Ahora volvamos a la primera reunión interreligiosa. En 1893, el primer parlamento de las religiones del mundo fue celebrado en Chicago. Su meta indicada era cultivar la armonía entre las religiones y las comunidades espirituales del mundo y fomentar su acuerdo con el mundo y sus instituciones rectoras para alcanzar un mundo justo, pacífico y sostenible. De hecho, estaba demasiado adelantado a su tiempo porque no ha sucedido mucho más en la integración religiosa por 80 años o así. Pero en 1985, el Papa Juan Pablo II dio un sensacional anuncio que él creía que los musulmanes y los cristianos adoran al mismo Dios. Era agosto del 85 cuando el Papa Juan Pablo II visitó Marruecos por invitación del rey Hassan II. Él se convirtió en el primer papa que visitaba un país oficialmente islámico en la invitación de su líder religioso. Allí, en una reunión histórica con millares de jóvenes musulmanes en el estadio de Casablanca, él acentuó eso, que creemos en el mismo Dios, el único Dios, el Dios vivo. Ahora, piensen en esto. ¿Creen los musulmanes y los cristianos en el mismo Dios? Los cristianos creen que Jesús es Dios. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Los cristianos creen que Jesús murió en una cruz y que el único plan de redención es con la sangre del Calvario. Los musulmanes niegan que Jesús haya muerto en la cruz. Entonces, ahora estamos tomando saltos enormes de fe ciega aquí. Esto continuó porque en 1986 el Papa Juan Pablo II convocó el Día Mundial de la Oración. El Papa Juan Pablo estaba convencido de que la oración podría unir a los creyentes, una idea que inspiró el Día Mundial de Oración por la Paz en 1986 en Asís, Italia. Esa reunión sin precedente, por invitación del Papa, juntó a líderes judíos, budistas, sintoístas, musulmanes, zoroastroístas, hindúes, unitarianos, africanos tradicionales y religiones nativoamericanas y muchas otras juntas bajo la azotea de la Basílica de San Francisco. Todos rogaron al lado con ortodoxos, católicos y líderes protestantes por la paz mundial. Ahora, hay una sensación buena sobre esto. Todos nosotros, pienso, diríamos que es una cosa agradable que todos dejaran sus barreras y simplemente se unieran y rogasen a cualquier Dios en el que ellos crean. Antes de que decidamos que esto es bueno, sin embargo, quiero hacerle esta pregunta. ¿Puede usted imaginarse al profeta Elías en el Antiguo Testamento reunirse para un culto de oración interconfesional con los profetas de Baal y de los profetas de Asera? No lo pienso. Sabemos que él no lo haría, si usted conoce su Biblia. Entonces, la pregunta tiene que venir a nosotros. ¿Estaba Elías incorrecto entonces? ¿O estamos incorrectos nosotros ahora? Necesitamos hacernos esta pregunta, porque la humanidad se ha perdido muchas veces. Continuemos. Finalmente, en 1993, en el Parlamento Mundial de Religiones, llevado a cabo en Chicago en el 100º aniversario del primer Parlamento Mundial de Religiones en Chicago también, católicos, protestantes, hindúes, judíos, musulmanes, sintos
Asturianos, wicanos, los wicanos son brujos, por cierto, gente indígena y muchos otros estaban allí. El Parlamento Mundial de Religiones de 1993 adoptó una ética global cuyo autor fue el eminente teólogo católico Hans Kung. Una ética global es una declaración global de creencia. La esencia de la ética global se puede capturar en 3 citas del documento. 1. Afirmamos que un conjunto común de valores fundamentales se encuentra en las enseñanzas de las religiones y que éstas forman la base para una ética global en la que todas las religiones se ponen de acuerdo. Número 2. Ya existen directrices antiguas para el comportamiento humano que se encuentran en las enseñanzas de las religiones del mundo y que son la condición para un orden mundial sostenible. Orden mundial sostenible, reconozco esa frase. Entonces, aquí es a dónde nos dirigen, ¿verdad? Número 3, tenemos que enterrar nuestras estrechas diferencias por la causa de la comunidad mundial, practicando una cultura de solidaridad y de parentesco. Enterrar nuestras estrechas diferencias como ¿era Jesús Dios o no? ¿Es el Mesías o no? ¿Lo crucificaron en la cruz o no? ¿O es Alá Dios? ¿O es Jehová Dios? ¿O es Brahma Dios? Diferencias estrechas es lo que dijeron en la ética global. Debemos enterrar nuestras estrechas diferencias. ¿Por qué? Por la causa de la comunidad mundial, por la causa del gobierno mundial. Ahora, este es el pensamiento que impulsa el interconfesionalismo. Entonces, en 1994, el primer nuevo catecismo católico fue publicado. Compré una copia porque estaba muy interesado en lo que tenía que decir acerca de la relación de la Iglesia Católica a los musulmanes. En el artículo número 841, bajo relación de la Iglesia con los musulmanes, indica esto, y estoy citando: el plan de salvación también incluye a los que reconozcan al Creador, en primer lugar entre los cuales están los musulmanes. Estos profesan llevar la fe de Abraham y junto con nosotros adoran al Dios compasivo, juez de la humanidad en los últimos días. Entonces, dice el Catecismo Católico que el plan de salvación también incluye en primer lugar a los musulmanes simplemente porque ellos dicen adorar al Dios de Abraham como nosotros. Esto es lo que estaba diciendo. Otro enorme salto en la integración interreligiosa. El señor Roberto Müller era secretario general auxiliar de 3 secretarios generales en las Naciones Unidas. Él trabajó en la ONU por 38 años. Y lo entrevisté en nuestro programa de radio, Política y Religión, y él me indicó: hemos juntado al mundo hasta donde políticamente hemos podido. Él abogó abiertamente por un gobierno mundial, pero él dijo: estamos estancados, no podemos avanzar, porque dar lugar a un verdadero gobierno del mundo, el mundo debe reunirse espiritualmente. Entonces él dijo: lo que necesitamos son unas Naciones Unidas de religiones. Él dijo: los líderes políticos se reúnen a diario en las Naciones Unidas, hablan juntos. Hasta hoy tenemos tal consenso de opinión que nosotros realmente tenemos una comunidad mundial. La comunidad mundial dice esto, dice aquello, pero él dijo: los líderes religiosos ni se hablan entre ellos. Necesitamos las Naciones Unidas de religiones. Bien, yo no me sorprendí un par de años más tarde cuando vi el anuncio que un servicio ecuménico para líderes políticos y líderes religiosos se llevaría a cabo en San Francisco para ayudar a celebrar el 50 aniversario de la firma de la Carta de la ONU. Era 26 de junio de 1995, exactamente 50 años después que la Carta de la ONU fue firmada. Esto fue presentado por el obispo William Swing de la Iglesia Episcopal de la Gracia en San Francisco, a petición de la ONU. La gente que asistió era el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, la princesa Margarita de Gran Bretaña, el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica, presidente Lech Walesa de Polonia y muchos otros dignatarios internacionales. Bien, después de esta reunión ecuménica, el obispo Swing, que era el responsable, decidió de ese servicio que él debería investigar la posibilidad de establecer una organización de religiones unidas, o unas Naciones Unidas de religiones. Él viajó durante 1996, él visitó a gente como el Papa Juan Pablo II, el obispo Desmond Tutu, el Dalai Lama, la Madre Teresa, y volviendo de esas reuniones, él informó que la recepción era abrumadora
a la idea. Por tanto, en 1997, el reverendo Swing decidió llevar a cabo la primera conferencia de la escritura de la Carta para la Organización de Religiones Unidas. En 1998, él llevó a cabo la segunda conferencia de escritura de la Carta. Finalmente terminaron la Carta. En esas conferencias había protestantes, católicos, judíos, hindúes, indígenas, wiccanos, estaban todos allí. Finalmente, él acabó la Carta antes del año 2000. Iban a tener una enorme conferencia de firma de la Carta en Pittsburgh, Pensilvania. En la reunión resulta que yo estaba allí, una llamada vino de las Naciones Unidas, una señora hindú rezaba allí, la llamada de las Naciones Unidas felicitó a las Religiones Unidas por este logro. La señora hindú que rezaba, ella se sentó en la posición del loto, en un taburete, y ella comenzó a rezar. Y después de rezar un rato, ella dijo repentinamente, Om, y oí un eco en la congregación, Om. Entonces ella lo dijo más ruidosamente, Om. Y el estribillo se volvió más ruidoso. Después de poco tiempo, el lugar entero estaba haciendo Om. Y me di cuenta que estaba en medio de un culto de oración ecuménica. Finalmente, el servicio concluyó con el toque judío del shofar. Era un acontecimiento asombroso. Era la firma de la Carta de la Organización de Religiones Unidas. Ahora, en nuestro segmento siguiente del fin del siglo, descubriremos lo que la Biblia dice sobre el éxito o el fracaso del interconfesionalismo. Hemos visto ya de las profecías allí de una religión mundial. Ahora vamos a descubrir cómo se verá. En nuestro segmento pasado de este curso en la religión mundial, aprendimos sobre el interconfesionalismo y el establecimiento de la Organización de las Religiones Unidas. Vamos a continuar mirando el interconfesionalismo porque lo que sucedió después de que las Religiones Unidas fueran formadas en el año 2000, cerca de 3 meses más adelante, en agosto de 2000, se celebró una reunión en las Naciones Unidas llamada la Cumbre Mundial del Milenio sobre la Paz. Esta era la primera reunión religiosa celebrada en las Naciones Unidas. Fue realizada una semana antes de la Cumbre del Milenio para los líderes políticos del mundo. El concepto detrás de esta reunión era: necesitamos lograr la cooperación entre los líderes religiosos del mundo y los líderes políticos del mundo. Esta reunión fue patrocinada por el señor Ted Turner, que había donado $1,000 millones a las Naciones Unidas. Porque él puso el dinero, Ted Turner fue el orador principal de la reunión. Había alrededor de 1,000 líderes religiosos de todo el mundo allí. La meta de la Cumbre Mundial sobre la Paz era convocar y coordinar la dirección religiosa y espiritual como aliada interconfesional a las Naciones Unidas en su búsqueda por la paz, la comprensión global y la cooperación internacional. El resultado de la Cumbre Mundial sobre la Paz, y recuerde que este es el año 2000, este era el cambio del milenio, viene solamente una vez cada 1000 años, entonces las expectativas eran muy altas. En esta reunión, los líderes religiosos firmaron una declaración para la paz del mundo, número 1, y también establecieron, esto es probablemente más importante, el Cuerpo Consultivo Internacional de Líderes Religiosos y Espirituales. Este es un enlace entre los líderes religiosos del mundo y los líderes políticos del mundo. El propósito era involucrar a los líderes religiosos a promover los planes de la comunidad mundial o el gobierno mundial, en vez de trabajar contra ellos. La razón por la que esto era tan importante es porque los líderes políticos se dan cuenta que los líderes religiosos podrían sabotear sus esfuerzos. Los líderes religiosos, después de todo, están en los púlpitos mirando ojo a ojo a su gente cada semana. Además, están dedicando a sus bebés, están casando a su gente joven, están enterrando a sus muertos, ellos están en sus hogares, su influencia es tan extensa. Y por supuesto, eso es lo que el señor Roberto Muller dijo cuando él dijo que nosotros necesitamos las Naciones Unidas de Religiones. Entonces establecieron a este consejo de enlace para consultar continuamente con los líderes políticos del mundo para causar esta unión entre la política y la religión, entre las energías políticas del mundo y los líderes religiosos del mundo. Entonces fue una misión lograda, lo instalaron ahí, y una semana más adelante los líderes políticos convergieron sobre las Naciones Unidas para la Cumbre del Milenio en la ONU. Una vez más, era el cambio del milenio, expectativas
expectativa muy alta, atención muy alta. Una vez más, hicieron varias cosas en esta reunión, pero la cosa principal que ellos hicieron fue adoptar lo que fue llamado Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay 8 de estos, tales como desarrollo sostenible, sociedad global y otras cosas. Usted puede leer sobre todos estos si usted va a la página de la ONU. Pero la agenda verdadera para el nuevo orden mundial era fijar los objetivos de desarrollo del milenio, y entonces todas las naciones del mundo trabajarían juntas en concierto para alcanzar estas metas. Lo que sucedió es que ellos realmente adoptaron un programa, una agenda para el sistema gubernamental mundial, e incorporar los objetivos de desarrollo del milenio era un plan para la redistribución masiva de la riqueza. Bien, la redistribución masiva de la riqueza, como usted sabe, es el tablón central en la plataforma internacional para el socialismo o el comunismo internacional. Entonces, ahora hemos fijado la meta para una agenda socialista internacional, toda para ser administrada por las Naciones Unidas y con la cooperación con las religiones del mundo. Bien, los esfuerzos interconfesionales continuaron. En 2002, el Papa Juan Pablo II llevó nuevamente a cabo un servicio interconfesional en Asís, Italia. Entonces, se está promoviendo el concepto interconfesionalismo. Tony Blair, líder muy influyente en nuestro mundo con el cual todos nosotros estamos familiarizados, fue primer ministro de Gran Bretaña durante muchos años, pero en 2007 él anunció que él estaría saliendo de la presidencia del gobierno. También fue rumoreado que él se convertiría al catolicismo. Ahora, él no hizo esto mientras él estaba en puesto, porque el primer ministro de Gran Bretaña es el jefe de la iglesia episcopal o anglicana. Entonces, él esperó hasta que él salió del puesto, y entonces, dentro de algunos meses, él de hecho se convirtió al catolicismo. Pero esa no era toda la historia, porque el próximo año, 2008, él fundó una nueva organización llamada la Fundación Tony Blair de la Fe. Y él dijo, debido a que la globalización nos mueve a todos más juntos, necesitamos una base que reeducará el mundo para que las religiones puedan aprender a convivir en esta sociedad cada vez más estrecha. Él realmente puso en marcha un plan de estudios en la Universidad de Yale llamado La Fe y la Globalización, y él se convirtió en un conferenciante invitado allí. Desde entonces, el curso se ha extendido también a otras universidades prestigiosas. Y más allá de ello, en 2010, dándose cuenta que él necesitaba alcanzar más que algunas universidades prestigiosas, él pone en marcha un nuevo plan de estudios llamado Cara a la Fe. Era un proyecto para alcanzar a los estudiantes de la escuela secundaria de nuestro mundo. Él entró en una sociedad con Bill Clinton y su iniciativa Global Clinton, y decidieron tomar este nuevo plan de estudios y promoverlo a las escuelas por todo el mundo. Ahora el plan es este: cada estudiante tendrá una computadora en su escritorio, será ligado a una persona de otra religión en alguna parte del mundo. Ligará un cristiano con un musulmán con un budista con un judío, y esta gente joven entonces discutirá el uno con el otro, se familiarizarán unos con otros y enfatizarán especialmente sus puntos comunes de acuerdo, de modo que posiblemente podemos acercarnos más. Recuerde las éticas globales que el señor Hans Kung escribió. Esto era parte de... Tanto estamos de acuerdo que hay que hundir las estrechas diferencias que nos separan para que podamos, de hecho, formar una comunidad global. El sueño es el gobierno mundial y la religión mundial. Aquí usted ve la culminación del movimiento interconfesional. El Papa Juan Pablo II, esto sucedió el 6 de mayo de 2001 en una mezquita en Damasco, Siria. Ven al Papa Juan Pablo besar el Corán. Sorprendente. Es casi difícil de creer. Bien, el último desarrollo en el interconfesionalismo en 2011, el Papa Benedicto XVI ya ha anunciado que él volverá a Asís, Italia, y que invitará a todas las religiones allí de nuevo por un tiempo de oración común. Bien, hagamos una pausa y determinemos qué es lo que estamos hablando realmente aquí. El interconfesionalismo realmente se da cuenta que hay dos religiones importantes en la tierra, el Islam y el cristianismo. El Islam reclama cerca de 1570
170 millones de seguidores, que es el 23% de la población del mundo. El cristianismo demanda 2.200 millones de seguidores, que es el 33% de la población del mundo. Entonces usted tiene 1.100 millones de católicos, 1.100 millones de protestantes. Juntos, entre el Islam y el cristianismo, usted tiene el 56% de la población del mundo. Entonces, los interconfesionalistas dicen, si podemos simplemente conseguir la cooperación entre musulmanes y cristianos, si estas dos religiones pueden formar una alianza, ellos podrían juntar al mundo entero. Pero ahora nosotros tenemos que preguntar, ¿tendrá éxito el interconfesionalismo? Los líderes europeos están de acuerdo en que el multiculturalismo ha fallado. Por algún tiempo, Europa especialmente estaba tan llena del Islam que los líderes de Europa intentaban ser liberales y magnánimos, y así que ellos hicieron libertad de acción especial para los islamistas. Pero lo que ellos encontraron es que los musulmanes no quisieron integrarse en la sociedad francesa, en la sociedad alemana, en la sociedad británica. Ellos quisieron adentrarse y ser tan fuertes que cambiarían la sociedad para ser como ellos. Entonces, recientemente, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha seguido la dirección del primer ministro británico David Cameron y de la canciller alemana Angela Merkel. Sarkozy dijo, es una falla. La verdad es que en todas nuestras democracias hemos estado muy preocupados por la identidad de los recién llegados y no lo suficiente acerca de la identidad del país que los acogía a ellos. Merkel sostiene, el multiculturalismo ha fallado totalmente en Alemania. Cameron de Gran Bretaña dice, ha dejado a los musulmanes británicos jóvenes vulnerables al radicalismo. Entonces, ¿el interconfesionalismo ha fallado? ¿Será la religión del anticristo y del falso profeta, del gobierno mundial, de la religión mundial, del tiempo del fin? ¿O si ha fallado, qué podemos esperar que suceda realmente? Bien, ha habido muchos artículos escritos en los últimos años sobre un posible choque de civilizaciones, porque el mundo del Islam es tan diferente y tan fuerte en su creencia a las sociedades occidentales que mucha gente ha dicho, nunca va a funcionar, eventualmente habrá una guerra, un choque. Bien, resulta que la Biblia profetiza tal guerra. Capítulo 9, verso 13 al 16 de Apocalipsis, y declara allí la venida de la guerra. En el verso 15 dice que viene una guerra que matará a una tercera parte de la humanidad. Una tercera parte de la raza humana será eliminada en esta guerra sin precedente. De lo que dice la Biblia, las profecías se cumplen siempre. La tercera guerra mundial, según este pasaje, empezará en el río Éufrates. Déjeme precisarle que el 100% del río Éufrates es musulmán. Turquía es 99% musulmana, Siria es 92% musulmán, Irak es 98% musulmán. Entonces, cada pulgada del río Éufrates es controlada por el Islam. Y dice en el pasaje, en Apocalipsis 9, 13 al 16, que esta guerra comienza en el área donde estamos experimentando todas clases de agitación ahora. Entonces, la guerra va a implicar el Islam y los Estados Unidos estarán indudablemente implicados porque somos la fuerza prominente en el Oriente Medio ahora. Tenemos tropas por todas partes, 236,000 efectivos colocados en las riberas del río Éufrates ahora. Estamos implicados en cada conflicto, ya sea Irak, Afganistán, Pakistán, donde quiera que usted quiera hablar, Libia, los Estados Unidos terminan estando implicados. También, los Estados Unidos tienen el poder de fuego nuclear para matar a un tercio de la humanidad. ¿Qué sucederá como resultado de esta guerra? Parece desde las profecías que el Islam compondrá un porcentaje grande de los 2.300 millones de muertos. El Islam tiene una población de 1.570 millones. Eso significa que mucho más que Islam tiene que ser matado. Pero aparece desde las profecías que el Islam será eliminado en gran parte en esta guerra que vendrá pronto. Entonces, ¿cómo sabemos esto con seguridad? Porque tenemos dos cuadros proféticos del mundo después de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos dos imágenes específicas del mundo durante los 3 años y medio finales justo antes de la batalla de Armagedón. Apocalipsis 13 describe a dos bestias juntas en una alianza. La primera bestia representa el gobierno mundial del anticristo
Y la segunda bestia retrata la religión mundial liderada por el falso profeta. Este mismo cuadro que se da en Apocalipsis 13, también se da en Apocalipsis 17 al 18. Profetiza una alianza entre un gobierno mundial y una religión. Ahora, ambas profecías retratan el mundo como será momentos antes de Armagedón y de la segunda venida de Jesucristo. Pause apenas un momento para notar cuánto espacio en el libro de Apocalipsis se dedica al sistema religioso global que viene. Es al parecer realmente importante para todos nosotros que vivimos en el tiempo del fin entender el papel de esta religión mundial. A propósito, no será una religión verdadera, será una religión falsa. Entonces es como que viene una amonestación de Dios. Hay por lo menos 3 capítulos enteros dedicados al sistema religioso mundial de los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Tenemos que darnos cuenta. Entonces, miremos la profecía de la religión mundial que viene. En primer lugar, una advertencia. La mayoría de los cristianos, los protestantes y católicos, serán parte de esta religión mundial. Odio decirle esto porque yo mismo soy cristiano. Y cuando pienso en la mayoría de los cristianos estando implicados en este sistema religioso mundial que coopera con el anticristo, me da dolor. Pero tengo que decirle la verdad, porque esto es lo que dice la Biblia que va a suceder. Y las profecías nunca son incorrectas. Apocalipsis 17, 1 al 3, vemos una profecía muy específica sobre la religión mundial del tiempo del fin. Verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La primera cosa que quiero que usted note es que la persona hablando le dijo a Juan, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, esto es una advertencia que el juicio está viniendo. Ahora, continuando, déjeme decirle que esta bestia de Apocalipsis 17 es la misma bestia de 7 cabezas de 10 cuernos que simboliza el gobierno mundial en Apocalipsis 13. Entonces, la bestia de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 13 es la misma bestia. Déjeme recordarle que la bestia de Apocalipsis 13 tiene el cuerpo de leopardo, Alemania, los pies del oso, Rusia, la boca del león, Gran Bretaña, y los 10 cuernos del reino de 10 cuernos, una alianza de 10 naciones que saldrá de la Unión Europea. Entonces, esto es un sistema gubernamental mundial centrado en Europa. Esa es la bestia de Apocalipsis 13. Ahora, en Apocalipsis 17 nos dice algo que nos dijeron en Apocalipsis 13. El color de la bestia es rojo. El rojo en la Biblia se usa para simbolizar el socialismo y comunismo. Entonces, el gobierno mundial del anticristo y el falso profeta será un gobierno socialista. Y eso no debe sorprendernos, porque la mayor parte de las naciones del mundo hoy en día son socialistas, y los que no lo son todavía están moviendo rápidamente en esa dirección. Entonces, oímos continuamente tanta promoción sobre la redistribución de riqueza, que es el socialismo, por supuesto, y a medida que nos movemos hacia el gobierno mundial del tiempo del fin, oiremos esto cada vez más y más. Ahora, de nuevo Apocalipsis 17. En esa profecía hay una mujer montando en la parte posterior de esta bestia del gobierno mundial. Para entender esta parte de la profecía, sabemos que una bestia simboliza siempre una nación junto con el gobernante de esa nación. Pero para entender a la mujer, Dios utiliza siempre a la mujer para simbolizar una iglesia en la Escritura. Él utiliza una virgen para la iglesia verdadera. Por ejemplo, 2 Corintios 11:2, Pablo dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, él también utiliza a la mujer para simbolizar a una iglesia de apartados. Pero él no utiliza una virgen, él utiliza una ramera. Cuando Israel en el Antiguo Testamento se extravió, Dios dijo que ella se prostituyó.
Por ejemplo, Jueces 2:17 en la versión Biblia al día, pero tampoco escucharon a estos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces, cuando vemos a esta ramera, es una profecía de una iglesia extraviada. En la profecía de Apocalipsis 17, el cristianismo extraviado, tanto protestante como católico, se muestra montando sobre la bestia del gobierno mundial del tiempo del fin. Ahora esto prevé, de nuevo, la alianza entre el gobierno mundial del anticristo y la religión mundial del falso profeta. La mayoría de los cristianos seguirán al falso profeta hacia los brazos del anticristo y del sistema gubernamental mundial. Y ese es un informe tan malo para darle. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Para cerciorarse de que entendemos realmente la identidad de esta mujer, de modo que usted sabe, con seguridad, en primer lugar, miremos el papel del catolicismo en la iglesia extraviada del tiempo del fin. Esta es una mujer, nosotros podemos descubrir su identidad. Apocalipsis 17:18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, el punto número 1, la mujer es una ciudad. Es fácil. Sin embargo, la Biblia también nos dice que la mujer se sienta sobre muchas aguas. Eso está en el verso 1. Entonces, ¿qué simbolizan las aguas? El 15º verso de Apocalipsis 17 nos dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la mujer es una ciudad, pero ella preside un sistema internacional extenso de gente, pueblos, naciones y lenguas. Ahora, la bestia tiene 7 cabezas. En esta profecía, las 7 cabezas tienen un significado especial. El verso 9 nos dice ese significado. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, la mujer es una ciudad, ¿cierto? Es lo que aprendimos en el verso 18. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales se sienta la ciudad. He oído toda mi vida que Roma era la ciudad de las 7 colinas, pero quise saber si realmente era verdad aquello. Entonces fui a la biblioteca y abrí la enciclopedia en Roma y ahí estaba Roma, la ciudad de las 7 colinas. Me dio realmente una sacudida eléctrica cuando me paré en Roma en 1993 y el guía católico nos reunió a todos nosotros fuera del Coliseo y él dijo orgulloso, si usted mira aquí, usted puede ver varias de las 7 colinas famosas de Roma. Y él dijo, aquí está Aventino, ahí está Palatino, y él siguió nombrando las 7 colinas. Y yo ya conocía la escritura y los ojos se abrían y yo estaba absolutamente asombrado sobre lo que estaba oyendo. Otra pista a la identidad de la mujer es el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora sabemos que hay 2 cuerpos predominantes en la iglesia romana, el colegio cardenalicio y el colegio de obispos. Es política oficial de la Iglesia que los cardenales vistan de rojo, mientras que los obispos y los arzobispos, no cardenales, vistan de púrpura. Si quiere lo puede comprobar. Está un artículo, más de lo que usted quisiera saber sobre los cardenales, del Criterion, 1 de julio del 88. Ahora, ese es el lado católico de la profecía cristiana. Ahora echemos una ojeada al papel protestante en la Iglesia apartada del tiempo del fin. El verso 5, y en su frente, la frente de la ramera, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ella es una ramera, pero también tiene hijas, y también son simbolizadas como rameras. Así que significa que son iglesias extraviadas también. Eso es lo que significa. Ahora, en Vaticano II, había una declaración publicada. Nosotros, la Iglesia Madre, estamos abriendo los brazos para que nuestras hijas protestantes vuelvan a casa.
Había tanto conflicto sobre cómo estas iglesias protestantes se deben tratar desde la perspectiva católica que hubo realmente una nota publicada llamada expresión Iglesias Hermanas. Y aquí está lo que decía, y estoy citando: siempre debe estar claro cuando la expresión Iglesias Hermanas se utiliza en este sentido estricto, que la única iglesia santa, católica y apostólica universal no es hermana, sino madre de todas las iglesias particulares. Una declaración del cardenal Ratzinger. Eso viene del artículo número 10 del 30 de junio de 2000 de catholicculture.org. Necesito recordarle que el cardenal Ratzinger ahora es el Papa Benedicto XVI. Y él cree que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia madre y todos los protestantes son las hijas. Él lo dice justo aquí. Usted puede ver por usted mismo la cita. La cosa impactante sobre todo esto es que la Biblia enseña que el cristianismo extraviado participará en la gran tribulación. Desearía que esto no fuera verdad. Como cristiano, me sería tanto más fácil decir, oh, los musulmanes van a perpetrar la gran tribulación sobre la tierra. Pero no puedo decirle eso, porque la profecía cuenta una historia diversa y las profecías siempre se cumplen. Lo debo usted y a mí decirle lo que la Biblia dice. Y aunque usted dice, no puedo ver cómo vamos a llegar aquí desde aquí, si la Biblia lo dice, usted puede contar con ello, va a pasar. ¿Tenemos alguna historia de cristianos que persiguen a cristianos antes? Pues ciertamente sí. Ha habido ejemplos de protestantes que persiguen a católicos. En 1563, el anticatolicismo en Inglaterra flameó cuando el libro de Mártires de Juan Foxe fue publicado. También los católicos han perseguido a los protestantes. Durante el Santo Imperio Romano no había religión fuera del catolicismo que fuera permitida. La gente era quemada en la estaca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos si esto está sucediendo en el cristianismo hoy en día? Apocalipsis 18:4 nos dice, aquí está la respuesta: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Debemos tener una vuelta al cristianismo bíblico verdadero. ¿Cómo podemos hacer esto? Necesitamos volver a estudiar nuestras Biblias, no necesariamente nuestros libros religiosos, humillarnos en oración diaria y volver al patrón fijado para nosotros en el libro de los Hechos. Tengamos un verdadero renacimiento cristiano del tiempo del fin y hagámoslo juntos.